Hola, hola aficionadores, ¿qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video de Ludus para el canal. Y en el día de hoy nos los vamos a tomar con calma porque no traemos nada así muy tryhard, no traemos información o vamos a tryhardear con algún mazo. Simplemente lo que vamos a hacer es buscar legendarias, vamos a tratar de subirlas de nivel. Tengo unos cuantos dientes que vengo acumulando desde hace rato, así que la idea es sacar algunas legendarias aleatorias y ver si podemos subir algunas legendarias de nivel como para poder subir un poco el porcentaje general de la cuenta. Si quieren un video o un contenido donde subamos al máximo, tengo más de 120.000 de oro acumulado también para poder potenciar aún más la cuenta. Si quieren que cree un contenido al respecto, donde gastemos, bueno, más de 100.000 de oro, hay que ver cuánto gastamos hoy porque la idea es subir algunas legendarias en el día de hoy, pero tengo algunas de otras rarezas que están a nivel bastante bajo y que tengo hace rato ganas de empezar a subirlas para también poder competir dentro de lo que es el gran torneo, ya que a veces me aparecen 3 cartas de rarezas que no suelo utilizar y que están en nivel muy bajo, ¿no? Nivel 3, nivel 4. Así que si les interesa un contenido así, déjenmelo saber en la caja de comentarios y obviamente con un buen like en este video. Antes de arrancar, como siempre, y ya que hablamos del tema de los likes, no olviden suscribirse, dejar un buen like y compartir con sus amigos, activar la campanita para estar al tanto de todo lo nuevo dentro de Ludus. Y ahora sí, si les parece, vamos a arrancar con el video del día de hoy. Bien, ya estamos dentro de Ludus, ya estamos dentro de nuestro juego y fíjense lo que tengo preparado acá. Conseguí una carta más de muerte, así que ya la tenemos para subir al nivel 9. Va a ser la primera legendaria de mi cuenta que voy a subir al nivel 9, así que nada, tengo muchas ganas de subirla. Muerta hasta ahora me ha dado muchísimas alegrías. Es una carta que spamea muchas tropas y que bien rodeada, bien acompañada justamente con este masito que si no vieron el video se los voy a dejar por acá arriba para ver cómo se juega. Hasta ahora he perdido una sola partida, pero he ganado una barbaridad. He subido muchísimas copas, estoy en 4.700, así que les recomiendo muchísimo este deck. Como les digo, sigan el link que les dejé ahí arriba para ver cómo justamente funciona y ver una partida también de ejemplo. Vamos a ir a lo que es la tienda, vamos a ir a eventos y fíjense, tengo 45.150 dientes para gastar y es justamente lo que vamos a hacer. Tenemos a Mimético acá para comerlo por 25.000 y la verdad es que estoy muy tentado. Saben ustedes que me gusta muchísimo Mimético, más allá de que ustedes me digan que no le gusta tanto, o bueno, a la mayoría de ustedes quizás no es un héroe que los atraiga tanto. Y si no, también tenemos a Don Madroño, que Don Madroño sí es un héroe que para mí te aporta una utilidad y un tanqueo que pocos héroes aportan a día de hoy, pero aún así vamos a buscar la legendaria aleatoria porque honestamente tengo para sacar 3 legendarias aleatorias y obviamente no vamos a quemar los dientes en estas legendarias que ya conocemos, así metemos un poquito más de emoción dentro de lo que es este video. Así que bueno, vamos a arrancar con el primero, legendarias que me gustaría que me toquen. Bueno, me falta desbloquear el Rey Póker de Picas y me falta desbloquear el Rey Mono. En estos días desbloqueé la Diabla, que acá la tengo justamente. La verdad es que la Diabla, como lo dije en el video de la tier list, que si no lo vieron se los voy a dejar por acá arriba. La Diabla necesita un rework, necesita algo extra, una definitiva que la ayude un poquito, porque el encantamiento, a ver, hay una facción que cuando tiene la bonificación de la semana puede conseguir, bueno, en realidad cualquier facción con la bonificación de la semana que produce encantamiento por 2 segundos, básicamente es la definitiva de la Diabla. Es un héroe que queda un poquito en evidencia que necesita algún que otro cambio. Pero bueno, vamos a volver a lo nuestro. Bueno, ya que les comentaba, ¿no? Me gustaría que salga alguno de estos dos. Y si no, me gustaría que me salga algún Dragonino, Marituerca, Tután Ramón, que también podríamos subirlo a nivel 9. Tengo varias cartas. Bueno, de hecho, el Ojo Ultra Rojo también estamos a punto de subirlo a nivel 9. Y si no, bueno, cualquier otra legendaria igualmente viene bien, ¿no? Como para empezar a acumularlas y obviamente tratar de subir el poder general de la cuenta. Vamos a arrancar primera legendaria que vamos a desbloquear de manera... ¡Uy! El Patocóptero. Patocóptero, gente, viene muy, pero muy bien. Obviamente no teníamos otro Patocóptero para subirlo al nivel 8. Patocóptero es una tropa que a mí me encanta. Ahora estoy utilizando Dragonino por 2 razones. Primero, ya lo tengo a nivel 8. Y segundo, tiene la bonificación de la facción de la semana. Así que en este momento estoy utilizando más Dragonino, pero si no, me gusta un poquito más el Patocóptero con el tema de los potenciadores de combate. Con el tema del stun, siento que Patocóptero va un poquito mejor, o por lo menos se rompe un poco más que Dragonino. Vamos por la segunda carta legendaria, gente. A ver, otros 15.000. ¡Otra muerta más! ¡Otra muerta más! Uy, 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 otra muerta más que espero que no la nerfeen porque para mí está muy fuerte. De hecho, he leído algunos de sus comentarios donde me decían muerta debería ir en SS de tier, pero
como es un héroe nuevo, le estamos dando tiempito para que termine de acomodarse dentro de lo que es el meta. Y honestamente, coincido con ustedes. Para mí es SS de acá a la China. Bueno, vamos con la última, chicos. A ver qué es lo que sale. Tután Ramón lo podemos subir a nivel 9. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Tután Ramón también lo podemos subir a nivel 9. Y con esto, bueno, vamos a ir primero con Muerta. Obviamente, como dijimos, primera legendaria nivel 9. Vamos a mejorarla por 15k de oro. Nivel 9 Muerta, chicos. Espectacular. Nos da más 10 de poder general de la cuenta, que nos viene realmente muy, pero muy bien. Hay un mosquito acá que está dando vueltas desde hace rato. Acá en Argentina hay una invasión de mosquitos tremenda. Por suerte me armó un poquito el tema del dengue, ¿no? Pero siguen estando por ahí dando vueltas. Vamos a subir también a Tután Ramón. Otros 15k de orito que nos gastamos acá. Perfecto. Tután Ramón también al nivel 9. Y bueno, en cuanto a lo que son legendarias, ya no podemos subir ninguna. Sí, fíjense que tengo unas cuantas épicas para poder subir. De hecho, tengo para subir a Sebastián a nivel 12. Fíjense la cantidad de oro que pide, ¿eh? Pero bueno, ya vamos a dejar ese orito para que... A ver, rompechismes. 20k de oro, para subirlo a nivel 13. Ya ver, ustedes me preguntaron si lo sigo utilizando. Bueno, no. La realidad es que hace rato que no lo utilizo en mis composiciones. En nivel 13 yo creo que podría llegar a entrar, ¿eh? Así que bueno, chicos, déjenme en la caja de comentarios importante si es que quieren ver en acción bueno, ver en acción el rompechismes. Sí, también. Me voy a trolear un poquito si es que lo hago. Pero si quieren que suba todo lo que es el nivel de las otras cartas con estos 100k de orito que tengo ahí acumulados. Pero ahora vamos a probar a los nuevos héroes. A ver, algún masito que pueda llegar a funcionar, ¿no? Porque, a ver, tengo este mazo. Bueno, de hecho, podría intentar con Tután Ramón en lugar de el Tecnogolem. Vamos a hacer esa prueba. Vamos a ver si funciona. Así probamos las cartas a nivel 9. A ver qué tanta diferencia hay. Y además creo yo que con el tema del spam de tropas, creo que Tután Ramón y Muerta se pueden llegar bastante bien dentro de lo que es la composición. Vamos allá, vamos ahí, vamos a probarlo en una partida. 511 de poder general de la cuenta. Acá Miriam Case. Vamos a ver si le podemos ganar. Take it easy, el clan. Ok, no tiene nivel de cartas muy alto, pero sí tiene a Muerta en nivel 8. Nivel 8, ¿no? ¿Veo bien? Sí, nivel 8. Nosotros tenemos nivel 9, así que nos debería ir bien, ¿eh? Vamos a ver, vamos a probar, vamos a testear acá en vivo si este de éxito con Tután Ramón en lugar de Tecnogolem. Que además aprovechen ustedes para evaluar, ¿no? Como una variante, creo que todo el mundo tiene el Tecnogolem. O sea, es una de las pocas legendarias que creo que todo el mundo lo tiene. Sería muy raro que no lo tengan. Creo que de hecho se desbloquea de manera obligatoria. Es la primera legendaria que te dan. Ok, podemos destruir 2 rocas de manera inmediata, que vendría muy bien porque tienen mucha vida. O podríamos ir por la victoria y las 3 monedas adicionales. Bueno, también la de la viña no viene mal, ¿eh? La de la viña no viene mal. Vamos a adelantar un poquito. Perfecto. Salen 2 rocas que tenían bastante vida, con lo cual está bien. Es worth para mí. Bueno, vamos a subir esto acá. Vamos a bajar esto ahí. Perfecto. Y esto que puede servirles como variante, ¿no? Como les decía, más allá de que el Tecnogolem todo el mundo lo tiene, no creo que le falte. Esto vamos a subirlo acá. Y esto vamos a utilizarlo acá. Perfecto. Vamos debilitando poco a poco las piedras. Podemos llegar a sacar esta segunda ronda, creo, a nuestro favor. No debería costarnos tanto. Y con el genio, todas las tropas que sean de spam, el genio les va a habilitar seguir spameando aún más. Ya sea el Tután Ramón con los ahuesos o Muerta en este caso con las lápidas para poder ir invocando esqueletitos. Vamos a ponerlo ahí. Estamos cerca, ya estamos cerca de empezar a conseguir las superfusiones. Más que nada la de Muerta. Es la que más me interesa en este momento. Perfecto. Ok, acá no le vamos a poder subir el nivel, pero sí podemos empezar a preparar ya lo que es la viña ahí arriba. Excelente. Vamos a... A ver, acá hay que jugarla bien, ¿eh? No, primero esto acá. Y después esto ahí. Ahí bien. Abrimos una piedrita más. Que lástima que no nos alcanza como para una más. O sea, para una invocación más. Bien, podríamos jugar esto acá. Creo que ahí lo vamos a dejar, ¿eh? Creo que ahí lo vamos a dejar. Vamos a pasar de ronda. Vamos a ver qué es lo que hace Miriam en este caso. Y es más, digan, o sea, en este momento, la facción de la semana influye creo que bastante en el juego de todos, ¿no? O sea, creo que estas composiciones sí se sienten, se siente bastante lo que es
la facción de la semana. Con lo cual yo les recomendaría que sigan utilizando estos mazos que les estoy recomendando. Utilicen los héroes de la facción de la semana, porque sí se siente la bonificación que tienen con el tema de la posibilidad, del 33% de probabilidades de revivir con la mitad de la vida. Ok, matamos su Lavinia. Ojo, esa Marituerca que puede ser un problema, ¿eh? No, creo que lo vamos a matar perfecto, sin mayores complicaciones. Excelente, mi Dragonino y mi Lavinia para carrearnos. Pero en otro momento, una vez que termine la bonificación de la semana, vamos a aumentar el daño en un 30% de nuestras tropas. Me gustaría probar un deck de puro spam. O sea, un deck donde tengas al genio y después tengas a Tutanramón, a Muerta y a... Tutanramón, Muerta y al Brujo Marujo. Yo creo que esa composición... No sé si va a estar rota, pero sí va a estar muy divertida de jugar, ¿eh? Creo que sí va a estar muy divertida de jugar. Vamos a alcanzar la superfusión de Muerta. A todo esto estamos 5-2 en vidas. Estamos extremadamente cómodos. Demasiado bien dentro de la partida. Estamos para nada mal. Vamos a jugar esta Lavinia ahí. Ahí está, perfecto. Vamos a jugar esto ahí. Y acá... Estoy tentado a abrir esa piedrita que tengo acá abajo. Sí, de hecho lo vamos a hacer. Esto ya no alcanzó ni una sola superfusión, Ni una sola superfusión. Está en 4.500 copas. Bueno, le llevamos una buena cantidad de copas. Con lo cual tengan cuidado al usar este mazo, porque claramente tenemos ventaja por sobre nuestro rival en este caso. Bueno, vamos a mandar ronda. Bueno, él no está jugando, De hecho, no sé si no se rindió. No sé si jugó algo. Ah, sí, está jugando, Sí, está jugando. El tema es que no va a poder. Bueno, sí, tiene Marituerca, tiene la superfusión de Marituerca. Se ve obligado a jugar la Marituerca atrás. Y eso no sé si le va a beneficiar mucho. Ahí está, alcanza la segunda superfusión, sí, pero con una Marituerca muy atrás. De hecho, su Muerta quedó bastante expuesta, adelante de todo. Ok, él tiene una superfusión extra, que nosotros no. Pero aún así yo creo que le vamos a ganar, Es que fíjense Muerta a nivel 9, Fíjense Muerta a nivel 9. Sigue spameando una lápida más. Ojo, su Marituerca que aguanta. Su Dragonino también. Sigue pesando más la superfusión extra, Sigue pesando más la superfusión extra, es tremendo. Por eso siempre A ver, en el clan ya me han dicho varias veces que yo siempre cuento el tema de las superfusiones, cuánta van, etcétera. Y me dicen, no, Nachitus, pero no solamente cuenta la cantidad de superfusiones. No, yo lo sé. Pero sí hace mucha diferencia tener un héroe en superfusión a no tenerlo. Eso siempre sépanlo, por eso siempre traten de contar cuántas superfusiones hay. A la hora de liquidar una partida, cuando ya tenga una vida el otro y ustedes tengan algunas, tengan en cuenta y piensen bien en quizás esperar unos minutitos más a que el rival se la juegue, ponga, continuar ronda, cierre su turno, y ustedes quizás con una superfusión extra ya le pueden cerrar la partida. O sea, yo creo que sí hace mucho, se siente mucho la diferencia entre una tropa que no tiene una superfusión y que sí la tiene. Con lo cual, teniendo una superfusión más que el rival, debería irnos mejor. O por lo menos debería asegurarnos la victoria en gran parte o en gran cantidad de oportunidades. Bueno, esto va a ser ronda para nosotros, fíjense lo que es el daño, ¿no? Todos los abuesos que tenemos ahí de Tutanramón, también las lápidas que va colocando Muerta. Y acá, bueno, los abuesos van a explotar y van a infligir un 120% de daño a los enemigos circundantes. O sea, imagínense que con el spam, que ya de por sí tiene Tutanramón, más la energía extra que le va a dar el genio, voy a invocar tantos abuesos que encima cuando exploten van a meter daño extra. O sea, ojo con esto, Ojo con esto. Me está gustando mucho la pinta que tiene este deck. Con esta prueba que estamos haciendo de, en lugar de... Bueno, y de hecho el genio no lo tenemos en superfusión, Estamos a punto de ganar la partida sin el genio en superfusión. Porque me que todavía me falta, para alcanzar la superfusión del genio. De hecho, vamos a abrir esta piedrita acá. No sé hace cuánto estaba ese dragonino ahí. Lo que pasa es que estamos tan holgados, estamos ganando tan fácilmente que no necesito subir la superfusión de dragonino. Ahora sí, vamos a alcanzarla. Vamos a jugarla ahí. Perfecto. 1, 2, 3 superfusiones de él. Contra 1, 2, 3, 4 nuestras. Esto está liquidado, chicos, Si Miriam Case no consigue una superfusión más... Bueno, bien, ok. Tiene 4. 4 contra 4. Vamos a ver cómo sale esto. Su última oportunidad. Miriam Case de Take It Easy. Pero me parece que esto debería ser rondita para nosotros, ¡Upa! Consiguió la superfusión de Muerta. Ojo. Ojo, que ahora tiene 5 contra 4 y veremos si el nivel de nuestras cartas y el poder general de la cuenta, creo que le llevamos un 30% aproximadamente, pesa más que su superfusión extra. Y creo que sí, Creo que sí, esta vez sí. Esta vez sí, chicos. Stomp.
Reventamos a nuestro rival. Fíjense la cantidad de veces que revive. No muere nunca, ahora sí. Cae su dragonino, chicos. Esto es partida para nosotros. Vamos a ver el daño. Bueno, obviamente, como les dije, ¿no? Y les dije en el video donde probamos a Muerta por primera vez. Muerta aparentemente no hizo mucho, pero la realidad es que sí. Lo que pasa es que el daño de sus esqueletos, lo que tanquean los esqueletos, no te lo termina reflejando acá en el daño total de Muerta. Pero yo creo que debería aparecer acá porque al fin y al cabo es su definitiva, ¿no? Debería figurar en lo que es el daño infligido con habilidades, que es la varita mágica que aparece ahí. El otro de la espada es infligido con ataques, que básicamente el ataque estándar, el ataque básico de la tropa. Continuar, bueno, nos van a dar 7 copitas, poquito, pero igualmente lo vale. Tenemos una recompensa acá que reclamar. Son 5 Hugo el verdugo. No viene mal realmente. Pero bueno, chicos, lo vamos a dejar por acá. Hasta acá el video del día de hoy. Si quieren que gaste estos 100k de oro, que me imagino que para cuando grabe el próximo contenido van a ser más de 100k, en mejorar todas las tropas de otras rarezas que tengo listas para subir, me lo dejan en la caja de comentarios y me dejan un buen like en este video. Y como siempre, aprovecho para recordarles que se suscriban, que compartan con sus amigos y que activen la campanita para estar al tanto de todo lo nuevo dentro de Ludus, mejores mazos, mejores héroes y todo el mejor contenido, como siempre, en este canal. Mi nombre es Nachitus y nos vemos en un próximo video. Adiós.